Buenas tardes, profesora y compañeros. Nuestro grupo le toca exponer sobre el ensayo de análisis granulométrico organizado. Quien nos habla es Emma Franchi y comenzamos. El análisis granulométrico organizado consiste en confeccionar la curva granulométrica de una muestra, la cual es representativa de la distribución de los tamaños de partículas. Para ello se hace pasar una muestra, ya sea inalterada o alterada por camisas o mallas por vía seca con diferentes aberturas de sección cuadrada. Este ensayo sirve generalmente para gravas y arenas, ya que este resulta adecuado y permite determinar la distribución de partículas de diferentes tamaños en función de los pesos secos retenidos en cada malla o tamiz. A diferencia de los finos, ya que es difícil que las partículas pasen por los tamices con apertura cuadrada muy fina, por lo que para esto se recomienda el ensayo de sedimentación. En este ensayo también nos sirve para posteriormente clasificar el suelo a tratar, ya sea por SUX o ASCII. Como objetivo tenemos determinar los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo hasta el tamiz número 200. Determinar mediante el ensayo de distribución granulométrica de un suelo según el tamaño de los granos y realizar correctamente el gráfico de la tabla de porcentaje acumulado que pasa versus el porcentaje acumulado retenido. Para este ensayo tenemos las siguientes normativas. En este podemos destacar la NTP, que nos dice que esta norma técnica peruana establece el método para el análisis granulométrico por tamizado y por sedimentación de los suelos, pudiendo efectuarse en forma combinada con uno de los métodos indicados. Soy Catrina Rengifo y ahora voy a exponer la parte de instrumentos utilizados en el ensayo. Tenemos a los tamices de diferentes tamaños, los cuales son instrumentos formados por mallas cuadradas metálicas y un aro, el cual sirve para separar las partes finas y gruesas en dos secciones de la muestra del suelo. También está la balanza, la cual debe tener una sensibilidad de 0.01 gramos para el material que pasa el tamiz del número 10, una balanza sensible a 0.1% de la masa de la muestra para el material retenido en el tamiz número 10. Un horno, el cual debe mantener temperaturas uniformes y constantes hasta 110 más o menos 5 centígrados Celsius. Y envase, cepillo y brocha para el adecuado manejo, secado y limpieza de las muestras. Siguiente. Para el procedimiento, tenemos el análisis por medio de tamizado de la fracción retenida en el tamiz de 2 milímetros, número 10. Primero que se hace es separar la porción de muestra retenida en el tamiz de número 10 en una serie de fracciones usando diferentes tamices, los que sean necesarios para, dependiendo del tipo de muestra y las especificaciones para el material del ensayo. Después, para el tamizado manual, se mueve el tamiz o los tamices de un lado para otro, recorriendo circunferencias en forma de que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. Debe comprobarse después, al desmontar, que los tamices no pasaban más del 1% de la parte retenida al tamizar durante un minuto. Los tamices individualmente operando. Si se quedan partículas apresadas en los tamices, deben separarse con un pincel o cepillo y luego reunirlos con las partes de la muestra retenidas en el tamiz. Luego se determina el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0.1%. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso inicial de la muestra no debe diferir más del 1%. Para el análisis granulométrico de la fracción fina, el análisis granulométrico de la fracción que pasa al tamiz del número 10 se hará por tamizado o sedimentación según las características de la muestra. Luego, los materiales arenosos que contengan muy poco limo o arcilla se podrán tamizar en seco. Los materiales limo-arcillosos se podrán tamizar por la vía húmeda. Y si se requiere que la curva granulométrica completa incluya las fracciones de tamaño menor que el tamiz de 0.0754 milímetros o número 200, la gradación de esta se determinará por sedimentación, utilizando el hidrómeno para obtener los datos necesarios. Se puede utilizar procedimientos simplificados para la determinación del contenido de partículas menores de un cierto tamaño. La fracción de tamaño mayor que el tamiz de número 200 se analizará por tamizado en seco.
lavando la muestra después, previamente, para el procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre el tamiz del número 200, se separa mediante cuarteto de 115 gramos para suelos arenosos y 65 gramos para suelos arcillosos y limosos, pesándose en exactitud de 0,1 gramos. De humedad hidroscópica se pesa una porción de 10 a 15 gramos de los cuartetos anteriores y se seca en el horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados Celsius y se pesan de nuevo y se anotan los pesos. Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndolo con agua y se deja en remojo hasta que todos los terrones se ablanden. Se lava y a continuación la muestra sobre el tamiz número 200 con abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado que no se pierda ninguna partícula retenida en él. Finalmente se recoge el retenido en un recipiente, se seca al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados Celsius y se pesa y se toma nota en el formato número 4. Listo. Paso a mi compañero. Buenas noches, profesora. Mi nombre es José Luis Garra Cárdenas y continuando con la exposición de mi compañera, voy a hablar sobre los datos del ensayo. Cabe recalcar que estos datos son del ensayo de nuestro laboratorio. Ok, como podemos observar en esta tabla, se muestran los pesos retenidos en cada tamiz. Así también como podemos observar en el tamiz de 3 pulgadas, el peso retenido es de 0. En el de 2 pulgadas es de 379.4 gramos y así hasta llegar al tamiz número 200, donde el peso retenido es de 11.4 gramos. Para los cálculos tenemos que usar diferentes fórmulas. Para el porcentaje retenido parcial tendremos que dividir el peso retenido en el tamiz sobre la suma de todos los pesos retenidos, que será un total de 2002.5 gramos. Por ejemplo, para hallar el porcentaje retenido parcial del tamiz de 2 pulgadas, tendremos que dividir el peso retenido en ese tamiz, que es de 379.4, entre la suma de todos los pesos, que es 2002.5, y nos dará un total de 18.946%. Y así tendremos que hacerlo hasta el tamiz número 200. Para el porcentaje retenido acumulado, tendremos que será la suma de todos los porcentajes retenidos parciales. Por ejemplo, si queremos hallar el porcentaje retenido acumulado del tamiz de 1 pulgada, tendremos que sumar todos los porcentajes retenidos parciales del tamiz de 3 pulgadas, de 2 pulgadas y de 1,5 pulgada y también la de 1 pulgada. Y nos dará un total de 57.378%. Y así será hasta el tamiz número 200, donde el porcentaje sí o sí tendrá que ser 100%. Porcentaje que pasa. Para hallar este porcentaje tendremos que restar 100 menos el porcentaje retenido acumulado. Por ejemplo, si queremos hallar el porcentaje que pasa del tamiz de 1,5 pulgada, tendremos que restar 100 menos el porcentaje retenido acumulado en ese tamiz, que será de 45.338. Y entonces, si lo restamos, nos dará 54.662, será el porcentaje que pasa. Y así será hasta el tamiz número 200, donde el porcentaje que pasa tendrá que ser 0. Y bueno, como podemos observar, acá están las fórmulas que les he mencionado del porcentaje retenido parcial, el porcentaje retenido acumulado y el porcentaje acumulado que pasa. Para hallar el D10 tendremos que sacar del 10% del acumulado que pasa y como nos indica acá, está entre el tamiz número 20 y el número 40. Así que tendremos que hacer una interpolación logarítmica para hallar las aberturas que exactamente es del 10%. Y bueno, como lo tenemos acá, el D10 es de 0.451, y igual para el D30 es de 8.3, y el de D60 es 39.747 milímetros. ¿Y para qué hallamos eso? Eso es para hallar el coeficiente de uniformidad, que en esta ocasión será del D60 sobre el D10, y nos dará un resultado de 88.131, y el coeficiente de curvatura, que es D30 elevado al cuadrado sobre el D10 por el D60, que será un total de 3.843. Gracias. Después de realizar los cálculos, graficamos una curva granulométrica en base al porcentaje acumulado que pasa con el tamaño de apertura de cada tamiz. Anteriormente calculamos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Acá podemos notar que el coeficiente de uniformidad
cumple con el requisito establecido. Sin embargo, el coeficiente de curvatura no cumple con el requisito establecido, por lo cual este suelo se considera una grava mal gradada. Fuentes de error. El peso elevado después del ensayo fortalizado al momento de pesarlos en sus tamices donde están retenidos. Se puede tener un error de 1% como muestra pérdida. Pérdidas de material al sacar el retenido de cada tamiz. Tamices sobrecargados. Es decir, este tenderá a indicar que el material ensayado es más grueso de lo que realmente es. Para evitar esto, las muestras muy grandes deben ser tamizadas en varias porciones y la porción retenida en cada tamiz se juntará luego para realizar lo pesado. Precaución. Todos los recipientes que se usarán deberán estar correctamente pesados e identificados. Aglomeraciones de partículas que no han sido completamente disgregadas. Si el material contiene partículas finas plásticas, la muestra debe ser disgregada antes de utilizarla. Y estas son las referentes bibliográficas que hemos utilizado para este tema. Gracias por su atención.